Hola, sean todos muy bienvenidos al canal. El día de hoy les enseñaré paso a paso el tutorial de Mira. En la cajita de informaciones te dejaré los materiales que estaré utilizando en este video. Y si eres nuevo por acá, te dejo invitado a suscribirte. Vamos a comenzar realizando la cabeza. Con hilo de color piel vamos a hacer un anillo mágico. Subiremos con una cadena para asegurar y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 nos vamos a ir al primer punto del anillo mágico y vamos a realizar un aumento. Y vamos a marcar el primer punto para identificar el inicio de la vuelta. Ahora vamos a trabajar con aumentos en cada punto disponible. Vamos a realizar un total de 8 aumentos y al terminar nos tendrán que quedar 16 puntos. Vuelta 3, vamos a comenzar con un punto bajo y lo vamos a marcar. En el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Y esta secuencia de un punto bajo y un aumento la vamos a repetir durante toda la vuelta. Al terminar nos tendrán que quedar 24 puntos. En la vuelta 4 vamos a cambiar la secuencia y vamos a trabajar con 3 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 6 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 30 puntos. En la vuelta 5 vamos a redondear el tejido y para eso vamos a realizar 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y en el siguiente punto vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Una vez terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 2 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar, nos tendrán que quedar 36 puntos. Vuelta 6, vamos a trabajar con la secuencia de 5 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la tendremos que repetir 6 veces. Una vez terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 42 puntos. En la vuelta 7 vamos a redondear el tejido y para eso comenzaremos con 3 puntos bajos. Marcamos el primer punto, llevamos 2 y 3. Y en el siguiente espacio vamos a realizar un aumento. Ahora vamos a trabajar con la secuencia de 6 puntos bajos y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces.
Terminada la secuencia, nos tendrán que quedar 3 puntos y en cada punto vamos a realizar un punto bajo. Al terminar la vuelta, nos tendrán que quedar 48 puntos. Vamos a trabajar desde la vuelta 8 hasta la vuelta 20 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 48 puntos bajos. Terminada la vuelta 20, vamos a girar el tejido y vamos a marcar la posición de los ojitos. Vamos a colocarlos entre la vuelta 14 y 15, separados por 7 puntos bajos. Y con mucho cuidado vamos a agrandar el espacio. Miren, ya coloqué los ojitos y así es como debe quedar. Este paso es opcional, yo lo realizo para que los ojitos queden aún más seguros y no se salgan. En la vuelta 21 vamos a trabajar con la secuencia de 4 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces, por lo que al terminar nos tendrán que quedar 40 puntos. Vuelta 22, vamos a trabajar con la secuencia de 3 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir durante toda la vuelta y al terminar nos tendrán que quedar 32 puntos. En la vuelta 23 vamos a realizar la secuencia de 2 puntos bajos y una disminución. Esta secuencia la vamos a repetir 8 veces y al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Y antes de continuar con el tejido, vamos a rellenar. En la vuelta 24 vamos a realizar un punto bajo y lo vamos a marcar. Ahora vamos a continuar con dos disminuciones. Tenemos una y dos. Vamos a continuar con la secuencia de un punto bajo y una disminución y esta secuencia la vamos a repetir 5 veces. Terminada la secuencia, vamos a continuar con dos disminuciones. Al finalizar la vuelta, nos tendrán que quedar 15 puntos.
Vuelta 25, vamos a trabajar con puntos sobre puntos, pero solo tomando la hebra trasera. Debemos realizar un total de 15 puntos bajos tomando solo la hebra de atrás. Vamos a tomar el punto completo y vamos a trabajar desde la vuelta 26 hasta la vuelta 33 con puntos sobre puntos. En cada vuelta tendremos que realizar un total de 15 puntos bajos. Terminada la vuelta 33, así es como nos debe quedar. Y esta parte no se debe rellenar. Vamos a continuar con la última vuelta. Realizaremos un punto bajo y ahora vamos a realizar 7 disminuciones. Terminada la vuelta, nos tendrán que quedar 8 puntos. Terminada la vuelta 34, vamos a tirar de la hebra y la vamos a cortar. Debemos cortar la hebra un poco larga para luego cerrar. Y ahora con aguja lanera tomaremos la hebra delantera de cada punto. Cuando terminemos de pasar por los 8 puntos, vamos a tirar fuerte de la hebra para cerrar. Y la hebra sobrante la debemos ocultar y cortar. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Y esta parte la debemos introducir hacia adentro con mucho cuidado. Y una vez terminado, así es como nos debe quedar. Con hilo de color blanco vamos a darle luz a los ojitos, vamos a salir en este punto, ingresamos por un costado y vamos a salir en ese punto que les mostré. Tiramos el hilo y vamos a pasar el hilo alrededor del ojito. Vamos a ingresar en este punto de arriba y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos la hebra y acomodamos. Así es como debe quedar y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo. Pasamos alrededor, vamos a ingresar en este punto de arriba y vamos a salir en el punto donde iniciamos. Y así es como debe quedar. Las hebras sobrantes las debemos anudar y ocultar. El hilo de color negro lo debemos separar a la mitad para que quede más delgadito y vamos a realizar el delineado. Vamos a salir en este punto, ingresamos por un costado y vamos a salir en el punto que les mostré. Tiramos la hebra y vamos a pasar el hilo de esta manera por arriba del ojito. Ahora nos vamos a ir a este punto de acá y vamos a salir en el punto de al lado. Tiramos el hilo y vamos a ir acomodando. Nuevamente vamos a ingresar en este punto anterior y vamos a salir en el punto de al lado.
Ingresamos nuevamente en el punto anterior, este puntito de acá, y vamos a salir en el otro ojito. Tiramos el hilo y vamos a ir acomodando. Y así es como debe quedar. Y en el otro ojito vamos a repetir lo mismo. Una vez terminado ambos ojitos, así es como debe quedar. Con hilo de color piel vamos a bordar la nariz entre la vuelta 16 y 17, tomando 2 puntos. Vamos a ingresar por un costado y vamos a salir entre la vuelta 16 y 17. Vamos a tomar 2 puntos y vamos a dar varias puntadas para ir formando la nariz. Una vez que terminemos, así es como debe quedar y las hebras sobrantes las debemos ocultar. Con hilo de color fucsia vamos a realizar las cejas y vamos a ingresar entre la vuelta 10 y 11 a la altura del ojito. Ingresamos por un costado y salimos en ese punto. Tiramos la hebra. Ahora vamos a subir un punto y vamos a contar 5 puntos hacia la derecha. Ingresamos en ese punto y ahora vamos a contar 4 puntos de separación y vamos a salir en este puntito de acá. Tiramos la hebra y así es como debe quedar. Nuevamente vamos a subir un punto y vamos a contar 5 puntos hacia la izquierda. Ingresamos y vamos a salir en el punto de inicio. Tiramos la hebra y acomodamos muy bien. Y así es como debe quedar. Recuerden ocultar las hebras sobrantes. Con hilo de color piel vamos a realizar las orejas. Vamos a hacer un anillo mágico. Subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 5 puntos bajos. Terminados los 5 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. Tiramos el hilo y vamos a cortar una hebra larga para luego coser a la cabeza. Nos van a quedar 2 hebras y las vamos a anudar. Y vamos a cortar la hebra más pequeña. Y así es como queda la orejita. Y debemos realizar 2 orejas exactamente iguales. Las orejas las vamos a coser a un costado de los ojitos y deben tener una separación de 4 puntos. Con hilo de color fucsia vamos a realizar el cabello, vamos a hacer un anillo mágico, subiremos con una cadena y dentro del anillo vamos a realizar 8 puntos bajos. Terminados los 8 puntos, vamos a tirar de la hebra pequeña para cerrar. En la vuelta 2 vamos a trabajar con 8 aumentos. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 16 puntos.
En la vuelta 3 vamos a realizar la secuencia de un punto bajo y un aumento y esta secuencia la vamos a repetir 8 veces. Al terminar la vuelta nos tendrán que quedar 24 puntos. Terminada la vuelta 3, nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar. Y vamos a realizar el primer mechoncito. Para eso vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Vamos a tomar lazada y vamos a realizar 43 medios puntos altos. Terminados los 43 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita que nos queda y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto, este de acá, y vamos a deslizar. Y así es como debe quedar el primer mechoncito. Y ahora nuevamente vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada y vamos a realizar 43 medios puntos altos. Terminados los 43 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y vamos a realizar un total de 9 mechones realizando la misma secuencia. Ya tenemos 2 mechones, nos faltarían 7. Recuerden que pueden retroceder y pausar el video para repetir la secuencia. Terminados los 9 mechoncitos, así es como debe quedar. Vamos a continuar con el mechón número 10 y para eso vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 46 puntos bajos. Debemos realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 46 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y para el mechoncito número 11 vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada y vamos a realizar 43 medios puntos altos. Terminados los 43 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y para el mechoncito número 12 vamos a subir nuevamente con 47 cadenas.
Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 46 puntos bajos. Vamos a realizar puntos bajos hasta llegar al final. Terminados los 46 puntos bajos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y para el mechón número 13 vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Tomamos lazada y vamos a realizar 43 medios puntos altos. Terminados los 43 puntos, vamos a realizar en la última cadenita un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Para el mechoncito número 14 y 15 vamos a subir con 47 cadenas y nos vamos a devolver con 46 puntos bajos. Esta secuencia la vamos a repetir 2 veces para el mechoncito 14 y 15. Terminados los mechoncitos 14 y 15, así es como debe quedar. Vamos a continuar con el mechoncito 16 y vamos a subir con 25 cadenas. Terminadas las 25 cadenas, nos vamos a devolver realizando 24 puntos deslizados. Vamos a realizar puntos deslizados hasta llegar al final. Terminados los 24 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Ahora nos vamos a ir al siguiente punto y vamos a deslizar nuevamente. Y para el mechón 17 vamos a repetir lo mismo que el mechón anterior. Vamos a subir con 25 cadenas. Terminadas las 25 cadenas, nos vamos a devolver con 24 puntos deslizados. Terminados los 24 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y vamos a trabajar en el mechón 18 y 19 con la misma secuencia. Vamos a subir 47 cadenas y nos vamos a devolver con 46 puntos bajos. Esta secuencia la debemos repetir 2 veces para el mechoncito 18 y 19. Terminados los dos mechoncitos, así es como nos debe quedar. Y para el mechón número 20 vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos bajos. Tenemos 1 y 2. Y ahora vamos a realizar 43 medios puntos altos.
Terminados los 43 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos al siguiente punto de la base y deslizamos. Y para el mechón 21 vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 46 puntos bajos. Terminados los 46 puntos, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Y para el mechón 22 vamos a subir con 47 cadenas. Terminadas las 47 cadenas, nos vamos a devolver con 2 puntos bajos. Y ahora vamos a continuar con 43 medios puntos altos. Terminados los 43 puntos, nos vamos a ir a la última cadenita y vamos a realizar un punto bajo. Nos vamos a ir al siguiente punto de la base y deslizamos. Y para el último mechoncito vamos a subir con 47 cadenas y nos vamos a devolver con 26 puntos bajos. Una vez terminado el mechoncito 23, nos vamos a ir al siguiente punto de la base y vamos a deslizar. Subiremos con una cadena para asegurar y cortaremos la hebra. Y la hebra sobrante la debemos ocultar en el tejido. Y así es como nos debe quedar el cabello. Con alfileres vamos a ir acomodando el cabello, vamos a ingresar en el anillo mágico del cabello y en el anillo mágico de la cabeza. Y estos dos mechoncitos pequeños deben quedar en la parte de adelante. Luego estos dos mechones que siguen los vamos a tirar hacia arriba de esta manera y el siguiente mechón lo vamos a acomodar detrás de la oreja y lo vamos a asegurar con un alfiler. El siguiente mechoncito lo tiramos hacia arriba y el que sigue lo vamos a acomodar al lado del anterior y colocamos un alfiler. El siguiente mechón lo tiramos hacia arriba y el siguiente lo acomodamos al lado del anterior. Y así es como debe quedar. Estos mechoncitos los tiramos hacia abajo y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Los dos mechoncitos que siguen los vamos a tirar hacia arriba. El siguiente mechón lo vamos a acomodar detrás de la oreja y lo aseguramos con alfiler. Siguiente mechoncito lo tiramos hacia arriba y el siguiente lo acomodamos al lado del anterior. El siguiente mechón lo tiramos hacia arriba y el siguiente lo acomodamos al lado del anterior y le colocamos un alfiler. Así es como debe quedar y los mechoncitos que dejamos arriba los vamos a bajar. Y ahora vamos a acomodar los mechoncitos que quedaron atrás. Vamos a ir acomodando un mechoncito al lado del otro. Debemos ir acomodando cada mechoncito para que no quede ni un espacio visible.
Y una vez que terminemos de ordenar los mechoncitos, así es como nos debe quedar. Y ahora todos los mechoncitos que colocamos con alfiler lo vamos a pegar o a coser. En mi caso los pegaré con silicona líquida. Miren, por acá ya terminé de pegar los mechoncitos y así es como debe quedar. Ahora con hilo de color fucsia vamos a hacer las ligas del cabello. Vamos a realizar un nudo corredizo y subiremos con 7 cadenas. Terminadas las 7 cadenas, vamos a tirar la hebra y la vamos a cortar. Y vamos a realizar dos piezas exactamente iguales. Ahora vamos a acomodar los 4 mechoncitos de este lado que dejamos hacia arriba. Los vamos a acomodar de esta manera hacia atrás y vamos a sujetar con estas liguitas que hicimos. Lo vamos a enrollar de esta manera y vamos a realizar un nudo para que no se salga. Una vez que terminemos de anudar, vamos a cortar las hebras sobrantes. Y así es como debe quedar. Y del otro lado vamos a realizar lo mismo. Ahora vamos a pegar los dos mechoncitos de adelante. Vamos a aplicar un poquito de pegamento sobre la parte de arriba y la vamos a acomodar al lado de la orejita. Este mechoncito lo vamos a colocar bien pegadito al lado del otro para que no queden espacios. Así es como debe quedar y vamos a realizar lo mismo con este mechoncito. Una vez terminado, así es como debe quedar. Ahora vamos a colocar pestañas postizas y las vamos a pegar sobre el delineado que hicimos. Yo les coloqué un poquito de silicona líquida para que no se salgan. Y para los aritos yo utilicé de estas argollitas. Miren, por acá ya coloqué los aritos y así es como debe quedar. Ahora debemos colocar un poquito de rubor en ambas mejillas y sobre la nariz. Y para finalizar, con una alisadora de pelo, vamos a colocar la temperatura al mínimo y vamos a ir pasando por cada mechoncito. Esto lo debemos realizar para que los mechoncitos queden lo más liso posible. Una vez que terminemos de alisar todo el cabello, así es como debe quedar. Y damos por finalizada la primera parte de Mira. Espero te haya gustado mucho el tutorial y si es así, dale like y comparte para que pueda llegar a muchas más personitas. Y si quieres continuar con el proyecto, te recomiendo ver la parte 2. El enlace directo te lo dejaré en la cajita de informaciones.